Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. El Papa Francisco nos recuerda casi a diario que evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios, el reino del amor, e insiste que en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros, sobre todo con los más necesitados. No podemos llamarnos cristianos si somos incapaces de mirar a los demás con amor. Ser discípulos de Jesús conlleva un desafío: amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús responde que hay un primer mandamiento y menciona después un segundo que es semejante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con respecto al amor a Dios, creo que el mandamiento nos habla por sí mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. A nadie ni a nada podemos amar más que a Dios. Ningún amor, por grande y especial que sea, puede estar por encima del amor a Dios. Dios debe de ocupar el centro de nuestra vida para que, girando en torno a su amor, podamos ser plenos y dichosos. Este es el drama del ser humano. Quitamos a Dios y comenzamos a girar en torno a personas, a cosas, a bienes materiales, incluso giramos en torno a nosotros mismos. Y entonces viene el desacierto, el desencanto, viene la depresión, la tristeza, el vacío. No somos felices, nada nos llena ni nos satisface. Por eso, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, debemos de amar al Señor. Dios es un Dios de amor que todo lo permite para nuestro bien. Incluso esas cosas que no tienen sentido adquieren valor y propósito cuando entramos en la órbita de su amor. En este domingo, Día del Señor, revisemos: ¿amo yo al Señor así? Con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi ser. La afirmación de Jesús es clara. El amor de Dios lo es todo. Lo decisivo en la vida es amar.
Ahí está el fundamento de todo, el resumen de todo. Lo primero que tenemos que hacer es vivir en torno a Dios, en una actitud de amor. No nos distraigamos con cosas superficiales y secundarias, olvidando lo esencial. Lo esencial es el amor de Dios, y este amor es vital para el ser humano. Del amor arranca todo lo demás. Sin amor, todo se corrompe, todo se daña, todo se echa a perder. Volvamos hoy la mirada al Señor que con corazón amantísimo nos espera. Que no nos detenga el miedo, la vergüenza, la culpa que podamos sentir por causa de nuestros pecados. El amor de Dios es más grande que todos nuestros pecados. Dios nos ama y es su amor lo que va a transformarnos precisamente. Solo el amor de Dios nos podrá transformar. Con respecto al segundo mandato, Jesús nos coloca delante de un espejo y frente a este espejo no podemos mentir. Este espejo soy yo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos da una medida infalible para descubrir si amamos o no amamos al prójimo. Y esta medida es que yo amo al prójimo en la medida que me amo a mí mismo. Meditemos en este día. ¿Cuánto amo yo al prójimo? Porque así como amo y trato a los demás, así en el fondo me amo y me trato a mí mismo. Y el amor que yo manifiesto al prójimo es el reflejo de cuánto en verdad amo yo a Dios. Jesús nos coloca frente a un espejo. El amor al prójimo. Este espejo nos dirá cuánto nos amamos a nosotros mismos y cuánto en verdad amamos a Dios. Jesús declara en todo su evangelio, por medio de gestos y acciones, que el amor al prójimo es su mandamiento. El mandamiento del Hijo de Dios es el amor al prójimo. Y en este mandamiento Jesús resume toda la ley. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Las personas que profesan otras religiones identifican al cristianismo con el precepto del amor. Sin embargo, nosotros debemos de ir más allá. Debemos pasar de lo externo a lo profundo. No podemos hacer del mandamiento de Jesús un galardón externo que nos identifica de otras religiones. Nos sucede con frecuencia que cuando hablamos de amar al prójimo, pensamos de inmediato en hacer obras de caridad o en servir en la iglesia. Pensamos en ir a hacer esas cosas que hay que hacer por el prójimo, dar de comer, de beber, visitarlo, es decir, ayudar al prójimo. Y eso es muy bueno, claro que sí, hay que hacerlo. Lo que debemos de profundizar y comprender es que hacer el bien y poner en práctica la caridad es tan solo un efecto del amor, no es el amor en sí. Tenemos que comprender que la beneficencia o la acción social y el servicio son frutos de la bondad y la misericordia, y que la bondad y la misericordia son frutos del amor. Entonces, todo comienza por el amor.
Nosotros no podemos reducir el mandato de Jesús a tan solo hacer obras de caridad o a servir unas cuantas horas en la iglesia. El amor al prójimo es algo más profundo aún. Debemos de hacer el bien y servir al prójimo, pero sin fingimientos, es decir, sinceramente, sin hipocresía ni doble intención. Debemos de hacer el bien y servir sin pensar en nosotros mismos, sino pensando en los demás, motivados y empujados por el amor que Dios enciende en nuestros corazones, dando de lo que el Señor nos da y dándonos a nosotros mismos. Al hacer el bien, tenemos que amar verdaderamente de corazón a nuestro prójimo, porque de lo contrario lo que hacemos quedará infecundo. Todos tenemos que reconocer que a veces hemos hecho alguna caridad o hemos servido en la iglesia por muchos motivos que no tienen nada que ver con el amor. A veces hacemos el bien o servimos para quedar bien, para que podamos parecer como muy buenos, para galardonarnos a nosotros mismos, para, según nosotros, ganarnos el paraíso. Y en esto no hay amor verdadero. Incluso hacemos el bien por remordimiento de conciencia, porque en el fondo nos sentimos responsables de la miseria y de la pobreza de este mundo. Sabemos bien que nos consume el egoísmo, la avaricia, el orgullo, y en el fondo nos sentimos responsables de la desigualdad en que vivimos. Por otro lado, muchos hemos servido en la iglesia y por años, pero lamentablemente sin amor. Servimos por costumbre, por tradición, por miedo, por compromiso, pero muchas veces no es por amor. Y a esto tenemos que prestar mucha atención, porque se hace mucho daño cuando hacemos el bien pero sin amor. Haciendo el bien podemos hacer daño si ese acto no va sellado por el amor. Suena bastante paradójico, pero así es. Jesús nos lo ha dicho. No es posible amar a Dios y vivir de espaldas a sus hijos e hijas. No podemos decir que amamos a Dios si olvidamos a los que Él tanto ama. Una religión que predica el amor a Dios, pero se olvida de los más necesitados y los que sufren, no tiene nada que ver con Jesús. El amor debe de ser nuestra fuente, nuestro centro, nuestra fuerza y motivación. Quien ama a Dios y se sabe amado por Dios con amor infinito, aprende a mirarse, a estimarse y a cuidarse con verdadero amor. Y en consecuencia, aprende a mirar, estimar y cuidar con verdadero amor a su prójimo. Quien en verdad ama a Dios, sabe que no puede vivir en una actitud de indiferencia, despreocupación u olvido, ni de sí mismo, ni de los demás. Solo cuando vivimos habitados por el amor que es Dios mismo, nos es posible liberarnos de nosotros mismos y acercarnos realmente al otro. Solo entonces es posible amar. Solo entonces es posible perdonar, dar con desinterés y ver en el otro a un hermano a quien amar y después servir y ayudar.
Oremos para que en esta Santa Eucaristía el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones y en esta semana que da inicio podamos manifestar ese amor que todo lo puede y todo lo transforma con nuestros hermanos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.